Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 102 del curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo cómo yo podía expresar esta fracción algebraica propia que tenemos aquí como una suma de fracciones parciales, ¿verdad? Y habíamos determinado que las fracciones parciales que se tenían que sumar para que diera esa fracción propia que nos daban inicialmente tenían estas formas, ¿verdad? Lo discutimos en la primera parte de esta lección. Bueno, y ya habíamos hecho la suma de esas tres fracciones parciales y la habíamos expresado de dos maneras distintas, de esta forma y de esta. En esta forma, de representar la suma de estas tres fracciones parciales, yo utilicé el criterio de agrupar los términos del numerador del resultado por esas incógnitas A, B, C y D que tenemos en los numeradores de las fracciones parciales que estoy buscando, ¿verdad? A por algo, B por algo y CX más D por algo, ¿verdad? En la segunda forma de expresar ese resultado, ¿verdad? Recuerden que lo que yo hago es que reescribo ese numerador de manera que entonces me quede organizado por potencias de la variable x, que es la variable que tiene la fracción propia que nos dieron inicialmente, que es la x, ¿verdad? Bueno, pues ya estábamos trabajando el método de sustitución para buscar esos valores A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula, ¿verdad? Y recuerde que en ese método usted lo que hace es que iguala el numerador de la fracción propia que le dan inicialmente al numerador de la fracción que resulta de la suma de esas tres fracciones parciales usando esta versión, ¿verdad? O sea que este numerador, mírelo aquí, va a ser igual a este numerador, porque si estas dos fracciones son iguales, ¿verdad? Y los denominadores son iguales, pues entonces los numeradores tienen que ser iguales, ¿ok? Bueno, pues entonces recuerde que usted procede del siguiente modo ahora. Usted le va a asignar valores a la x de manera que algunos de los términos en el lado derecho se eliminan, para quedarnos con solamente un término que contenga una de esas incógnitas, la A, la B, la C o la D, ¿verdad? Pues fíjense que si yo asigno a la X el valor 2, ¿verdad? Aquí tendríamos el factor 2 menos 2 que es 0, y 0 por lo demás da 0, y A por 0 sería 0, se elimina este término con la A. Fíjense que ese valor X igual a 2 también hace que este último término valga 0, porque tendríamos aquí 2 menos 2, 0, por todo lo demás da 0 y se elimina este término que contiene las incógnitas C y D. Y entonces nos quedaría este término, que fíjense que no se elimina, porque si la x, como hemos dicho, vale 2, pues 2 más 1 es 3, no va a 0. Y este factor que está aquí, que fíjense que es cuadrático, mónico, ya yo lo investigué cuando tratamos de determinar, ¿verdad?, los factores que iban en el denominador de la fracción propia original, y vimos que no tenía ceros racionales, ¿verdad? O sea que no se podía factorizar más sobre los números racionales. Así que definitivamente C2, que es un número racional, no puede ser 0 de ese factor que está aquí, que es un polinomio cuadrático ¿verdad?, mónico, un trinomio cuadrático mónico. Así que definitivamente ese término no se va a ir cuando la x valga 2. Pues eso fue lo que hicimos inicialmente, ¿verdad? Dejamos que la x valga 2 y entonces tendríamos que 3, al sustituir en esa ecuación que hemos llamado aquí 3, ¿verdad? 3 por la x que vale 2 al cubo, menos 11 por la x que vale 2 al cuadrado, más 15 por el 2, menos 34 será igual a por la x que vale 2 menos 2 por x, que es 2 al cuadrado, menos 2 por x, 2 por 2, y más 4, más la b por 2 más 1, ¿verdad? Porque la x vale 2, por 2 al cuadrado, menos 2 por 2, más el 4, más la c por la x que vale 2, más la b por la x que vale 2, más 1, por la x que vale 2, menos 2, ¿verdad? Y continuando con la simplificación ahora de esa ecuación que tenemos aquí, fíjense que entonces esto se convertiría en lo siguiente: 3 por el cubo de 2, el cubo de 2 es 8, que es lo primero que buscamos aquí, ¿verdad?, por la exponenciación que se hace primero, 3 por 8, menos, y aquí también el 2 al cuadrado se busca primero, 11 por 4, más 15 por 2, que es 30, menos 34. Y acá tendremos A por esto, pero ya hemos dicho que esto nos va a dar 0, ¿verdad?, porque este factor, 2 menos 2 se convierte en 0, así que sería A por todo esto que se convierte en 0. A por 0, míralo aquí, más B por 2 más 1, que es 3. Dicho sea de paso, esto yo lo discutí ya al final de la primera parte de esta lección, y cuando llegué a este paso, dije que 2 más 1 era 2, y puse aquí un 2, pero no, 2 más 1 es 3, así que arreglen este error, aquí va un 3, ¿ok? Cuando lo hicimos en el final de la lección, en la primera parte de esta lección, ¿ok? Por, entonces aquí tendríamos 2 al cuadrado 4, menos 2 por 2, que es 4, más 4, ¿verdad? Más, y aquí tendríamos entonces 2 por 6, más b por esto que está acá, pero esto que está acá va a dar 0, porque fíjense que 2 menos 2 da 0, y 0 por esto da 0, así que será esto por lo que dio esto, que es 0, ¿verdad? Así que continuando con esta simplificación, 3 por 8 es 24, menos 11 por 4 es 44, más, y 30 menos 34 da negativo 4, será igual a por 0, que es 0, más, vamos a ver aquí,
tenemos un 3 y aquí tenemos 4 menos 4 que se elimina, ¿verdad? Se anula, más 4, así que sería 3 por 4, 12b. Más, y todo esto por 0 queda 0. Así que finalmente 24 menos 44 es negativo 20. Y negativo 20 menos 4 da negativo 24. 0 igual a 0 más 0 que es 0. Y 0 más cualquier número da el otro número que es en este caso 12b. Así que de ahí yo puedo sacar fácilmente cuánto es la b, multiplicando en ambos lados de esa ecuación por el recíproco de 12 para que me quede una sola b, ¿verdad? Y la pongo acá por la ley simétrica de la igualdad. Así que será que b será igual a, y negativo 24 por un onceavo da negativo, porque negativo por positivo da negativo, y 24 sobre 12, y 24 entre 12 es 2. Así que la b vale negativo. Ya encontramos cuánto es la b, el numerador de la segunda fracción parcial que estamos buscando. Bueno, pues ya que dejamos que la x valiera 2, ¿verdad? Ya sabemos que aquí no podemos convertir este factor en 0 porque no tiene 0 ni reales, o puede ser que no sean reales o puede ser que no sean racionales. Así que pasamos aquí y nos encontramos con este factor x más 1. Así que fíjense que si yo dejo que la x valga negativo 1, este factor que está aquí vale 0, ¿verdad? Porque negativo 1 más 1 daría 0. Y 0 por esto da 0. Y b por 0 da 0, se elimina el término con la b. Y fíjense que ese negativo 1 que yo le asignaría a la x también me hace que este otro factor que está aquí se convierta en 0, porque negativo 1 más 1 da 0, 0 por esto da 0, y daría esto por 0, que da 0, se elimina también la c y la d. Ahora, fíjense que aquí, si la x vale negativo 1, esto no se convierte en 0, ¿verdad? Porque sería menos 1 y menos 2, menos 3. Y entonces esto ya hemos dicho que con un valor racional no se puede convertir en 0 porque no es factorizable sobre los números racionales. Bien, así es que dejamos ahora que la x efectivamente valga negativo 1 para convertir estos dos términos, ¿verdad?, en 0. Se eliminan las b, la c y la d. Y nos quedamos nada más que con la incógnita. Mírenlo. Al sustituir por x igual a menos 1 en esa ecuación 3, tendremos que 3 por menos 1 al cubo, mírenlo aquí, menos 11 por negativo 1 al cuadrado, más 15 por negativo 1 y menos 34 será igual a por, y dejamos que la x valga negativo 1, ¿verdad? Negativo 1 menos 2, mírenlo aquí, por negativo 1 al cuadrado, ¿verdad? Negativo 1 al cuadrado, menos 2 por negativo 1 más 4, ¿verdad? Más la b por negativo 1 más 1 por negativo 1 al cuadrado, menos 2 por negativo 1 y más 4. Y más c por negativo 1 que vale la x, más la d por negativo 1 más 1 y por negativo 1 y menos 2. Así que será, vamos a ver, en el lado izquierdo, ¿verdad?, continuando con la simplificación ahora de esta expresión, de esta igualdad más bien, tendremos 3 por, y el negativo 1 al cubo da negativo 1, menos 11 por, y negativo 1 al cuadrado da 1, y 15 por negativo 1 da menos 15, y menos 34, será igual a por negativo 1, y negativo 2 da negativo 3, por negativo 1 al cuadrado que es 1, menos 2 por menos 1 es más 2 y más 4, más la b por, y entonces ya sabemos que esto va a dar 0, ¿verdad? Ese segundo término va a dar 0 porque este factor da 0, así que 0 por este otro factor que tenemos aquí va a dar 0, así que nos queda b por 0. Más, y entonces este otro término que está aquí también sería esto que está aquí, que da menos c más d, ¿verdad?, por todo esto que da 0, porque fíjense que menos 1 más 1 da 0 y 0 por esto va a dar 0, así que nos queda esta expresión menos c más d por 0. Continuando con la simplificación, 3 por negativo 1 da negativo 3, menos 11 por 1 da negativo 11, y menos 15 y menos 34 da menos 49, será igual a por, bueno, pues aquí tenemos un menos 3 y esta suma da 1 más 2 es 3 y 4 más 4 son 7, y 7 por menos 3 es menos 21 por ahí, más b por 0 que es 0, y más esta expresión por 0 que también da 0. Y entonces aquí menos 3 y menos 11 es negativo 14, y negativo 14 menos 49 da negativo 63. Será igual a negativo 21 más 0, que da 0, más negativo 21 da negativo 21a. Claro. Y ahora para dejarla a solita, multiplicamos por negativo de 1 sobre 20, de negativo 21, ¿verdad? O sea, negativo multiplicamos por el recíproco de negativo 21, que es negativo un 21, para que esto se convierta en un 1 y nos quede nada más que la a. Y en el lado izquierdo, ¿verdad?, tendremos negativo 21 por negativo 63 a positivo, 63 sobre 21, que es la 3. Y claro, sería 3 igual a pero por la ley simétrica puedo decir que la a es igual a lo que dio acá, que es 3, ¿verdad? Y ya tenemos cuánto es la a. Bueno, pues ahora tendríamos que ir aquí. Fíjense que ya logré eliminar, o más bien aislar a la incógnita b, y la pude encontrar, y pude aislar las incógnitas c y d y dejar la incógnita a nada más, ¿verdad?, además de, claro, la b. Y entonces, ¿cómo yo busco la c y la d? Pues fíjense que ahora
lo que me acompaña aquí a la serie D es x más 1, que ya yo lo convertí en 0, dejando que la x valga menos 1. Y entonces también esto lo convierte en 0, ya dije que la x valiera 2, así que no tenemos muchas opciones, ¿verdad? Así que ahora lo que tenemos que hacer es recurrir a aquella técnica que vimos en el caso anterior, ¿verdad? Cuando estamos discutiendo un ejemplo del caso anterior, que es que ya como usted sabe que la b vale negativo 2, ¿verdad? Ya que sabemos que la b vale negativo 2 y que la a, miren lo que acabamos de encontrarlo, vale 3, ¿verdad? Entonces, al sustituir por esos valores aquí, la a valiendo positivo 3 y la b valiendo negativo 2, ¿verdad? Ya no tenemos que eliminar la a y la b porque están eliminadas, ya conocemos su valor. Pues entonces sustituimos esos valores aquí y nos queda nada más que esta ecuación con las incógnitas c y d, ¿verdad? Y entonces fíjense que yo podría eliminar fácilmente la c si digo que la x valga 0. Así que eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Sabiendo que la a vale 3 y que la b vale negativo 2 y dejando que la x valga 0, para que se elimine la incógnita c, esa ecuación número 3, tenemos lo siguiente. Vamos a sustituir 3 por 0 al cubo menos 11 por 0 al cuadrado más 15 por 0 y menos 34, ¿verdad? Será igual a 3 por 0 menos 2, ¿verdad? Porque la x vale 0, por 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 4, ¿verdad? Más la b, que ya yo sé que vale negativo 2, y lo sustituimos, ¿verdad? Por la x que vale 0 más 1, por, y este trinomio también 0 al cuadrado, dejando que la x valga 0, menos 2 por 0 y más 4, ¿verdad? Y entonces finalmente c por 0, porque la x vale 0, más la b, por, y aquí estos factores, 0 más 1 y 0 menos 2, ¿ok? Bueno, continuando con la simplificación de esa igualdad ahora, tenemos 3 por, y el cubo de 0 es 0, menos 11 por, y el cuadrado de 0 es 0, más 15 por 0 queda 0, ¿verdad? Por la propiedad multiplicativa del 0 y menos 34. Será igual a 3 por, bueno, 0 menos 2 da negativo 2, y aquí esto dará, vamos a ver, 0 al cuadrado es 0, y 2 por 0 es 0 y 0 menos 0 es 0, así que nos queda sencillamente 4. Menos 2 por 0 más 1 que es 1, y 0 menos 0 más 4, ¿verdad? Y entonces aquí también c por 0 que es 0, más d por 0 más 1 que es 1, y 0 menos 2 que es menos 2. Así que continuando otra vez con la simplificación de desigualdad ahora, 3 por 0 es 0, menos 11 por 0 es 0, y 0 y menos 34 da negativo 34. Será igual a, y si yo multiplico estos tres valores que están aquí, 3 por negativo 2 es negativo 6, y negativo 6 por 4 da negativo 24. Y aquí, 2 por 1 es 2, ¿verdad? Por 4, 8, así que será restar 8. Y aquí tendremos, bueno, el 0 no cuenta, así que quedará d por esto que está aquí, y 1 por negativo 2 es negativo 2 por la d. Y entonces ahora fíjense que yo simplificando todavía más, 0 menos 0 es 0, y menos 34 da negativo 34, será igual a menos 24 y menos 8 da menos 32, que si yo lo transpongo al lado izquierdo, con este negativo 34 que nos queda aquí, nos va a dar más 32, y dice que es igual a negativo 2d. O sea que negativo 2, porque menos 34 más 32 da negativo 2, será igual a negativo 2d. Y si ahora yo multiplico en ambos lados por negativo 1/2 para convertir este coeficiente numérico de la d en 1, pues tendremos menos 1/2 por menos 2 es 1. Y menos 1/2 por menos 2 también es una d. Así que nos encontramos que la d vale 1. Bueno, pues ya tenemos los valores tanto de la a, no, falso, nos falta la c. Nos falta la c. Bueno, pues ahora, fíjense, ya tenemos la a, fíjense que tenemos la b primero, por cuánto entramos, luego encontramos la a y ahora encontramos a la d. Nos falta buscar la c. Pues fíjense, ya que sabemos, vamos a seguir aquí, como ya sabemos, que esta incógnita a vale, míralo por aquí, 3, que la incógnita b vale, míralo por aquí, negativo 2, y la incógnita d vale 1, sustituimos en 3, que es la ecuación que acabo de borrar aquí, no la había borrado, pero la podemos recordar fácilmente, ¿verdad? Y resolvemos, y dejamos, más bien, que la x valga, pues fíjense que en esa ecuación, ¿verdad?, que teníamos, el término que tenía la d, decía cx más d, ¿verdad? Y entonces se multiplicaba por x menos, por x menos, vamos a buscarla por aquí, por x más 1 y por x menos 2, ¿verdad?
Y claro, fíjense que no podemos aplicarle a la x ahora el valor ni negativo 1 porque se me eliminaría ese término, ¿verdad? Ni negativo 2 porque se me eliminaría también este factor, ¿verdad? Así que me conviene, digamos, dejar que la x vuelva a valer 0, digamos que vale 0, ¿verdad? Dejamos que la x valga 0, porque fíjense que si vale 0, este término que tiene la c se elimina, pero entonces este factor no se elimina, porque daría 1, 0 más 1 es 1, y este daría negativo 2, ¿verdad? Y entonces, perdón, no puedo dejar que la que estoy buscando es la c, la que estoy buscando es la c, así que es imposible que yo a la x le deje que valga 0, ¿verdad? Porque si fuera la d la que voy a buscar, y no es la d la que voy a buscar, es la c, así que no debo dejar que la x valga 0, sino, digamos, 1, ¿verdad? Fíjense que los valores que hemos asignado es que valga 2 para que este factor que aparecía en algunos términos de esa ecuación número 3 se convirtiera en 0, y menos 1 para que algunos términos de esa ecuación también número 3 se convirtieran en 0. Y luego, después que conocemos la a y la b y la d, pues entonces, la a y la b, perdón, sustituíamos esos valores en la ecuación número 3 y dejamos que la x valiera 0 para que precisamente se fuera este término con la c y nos quedara nada más el término con la d, y ahí fue que encontramos cuánto es la d. Pero ahora no podemos dejar que la x valga 0 porque entonces sería la c, que es la que precisamente quiero buscar. Así que le doy el valor de x igual a 1. ¿Ok? Y entonces la ecuación, recuerde que decía lo siguiente. Bueno, lo podemos ver aquí, mire. Era que este numerador, 3 por la x, que ahora es 1 al cubo, menos 11 por la x, que ahora es 1 al cuadrado, más 15 por 1, que es el valor que tiene la x ahora, y menos 34, será igual a la a, que es 3 por, ahora tenemos acá, el lado derecho era este numerador del resultado de la suma de las tres fracciones parciales en esta versión, ¿verdad que sí? Así que sería a por, ahora la x vale 1 menos 2, por la x al cuadrado, así que será 1 al cuadrado menos 2 por 1, más 4, más la b que vale negativo 2, así que sería menos 2, vamos a colocar aquí, para que nos quepa. Menos 2, es la b por la x que está valiendo 1, más 1, por 1 al cuadrado, menos 2 por 1, y más 4, más la c por 1, porque la x vale 1 más la d, que yo sé que vale 1, por 1 más 1, porque la x vale 1, y por 1 menos 2, ¿okay? 1 menos 2, ¿okay? Y entonces a ver lo que nos resulta ahora yo simplificar esa igualdad, esa ecuación. Sería 3 por 1, porque 1 al cubo es 1, menos 11 por 1, porque 1 al cuadrado también es 1, más 15 por 1, que es 15 porque 1 es el elemento de identidad de la multiplicación, menos 34, será igual a 3, y aquí 1 menos 2 da menos 1, ¿verdad? Y aquí da 1, menos 2 y menos 1 es 4 por 3, ¿verdad que sí? Vamos a verificar, 3 por, y 1 menos 2 es menos 1, y esto dará 1, menos 2 es menos 1, y menos 1 más 4 da positivo 3, muy bien. Menos 2 por, y 1 más 1 es 2, y 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 4, ya dijimos que da 3, ¿verdad? Vamos a verificar otra vez, 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 es 2, ¿verdad? Así que sería 1 menos 2 menos 1, más 4, 3, ¿verdad? Lo mismo que yo en el otro paréntesis, que fue 3, ¿verdad? Más la c por 1, más 1, eso multiplica, o sea, c por 1 que es esto, ¿verdad? Más 1 por 1 más 1 que es 2, y por 1 menos 2 que es menos 1, ¿ok? Bien, y entonces esto sería 3 por 1 que es 3, menos 11 por 1 que es 11, más 15 y menos 34, eso es menos, negativo, ¿verdad? Negativo 19. Será igual a 3 por menos 1 es menos 3, por 3 menos 9, menos 2 por 2 es 4, por 3 es 12, y más c más 1 por menos 2. Así que esto será, vamos a ver, 3 menos 11 es menos 8, menos 8 y menos 19 es menos 27, ¿verdad? Y entonces menos 9 y menos 12 es menos 21, que al pasarlo acá da más 21, ¿verdad? Será igual a c más 1 por menos 2, pues será menos 2c, aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, menos 2 por c, y 2 por menos 1, menos 2, menos 2 por 1, menos 2. O sea que menos 12, vamos a pasar este menos 12 acá, como 2c positivo,
será igual a negativo 27 más 21 da negativo 6, que al pasar al lado derecho da más 6, menos 2, ¿verdad? Que tenemos acá. Y entonces 2c, ¿verdad? Será igual a 6 menos 2, que es 4, y ahora multiplicar por un medio en ambos lados, aplicando la ley de la multiplicación de las igualdades. En el lado izquierdo nos queda una c, se iguala, y 4 por un medio, ¿verdad? Da 2. Así que la c varía 2. Así que, por lo tanto, la fracción que yo quiero expresar como una suma de fracciones parciales, de hecho recuerde que no era esta. No era esta. Era una ecuación, una fracción algebraica impropia, que tenía el numerador y el denominador ambos con el mismo grado, 4, ¿se acuerdan? Y esa es la que yo quería expresar como una suma de fracciones parciales. Lo que pasa es que yo no puedo aplicar el teorema de fracciones parciales a una fracción impropia, y entonces efectuamos la división y nos dio 1 como cociente más esa fracción propia a la cual le acabamos de aplicar el teorema. Si le podemos aplicar el teorema de fracciones parciales y obtenemos esa suma de fracciones parciales aplicándola, dándole esos valores a la A, a la B, a la C y a la D, ¿verdad? Así que, por lo tanto, la fracción que nos daban inicialmente, que era esta, mírala aquí. Era esta fracción. Vamos a buscársela. Decía x a la 4 menos 7x cuadrado más 15x menos 42 dividido entre x a la 4 menos 3x al cubo más 4x cuadrado menos 8 será igual a, y ahí hemos encontrado que al efectuar esa división de este polinomio, ya que no es una fracción propia, para encontrar una fracción mixta que le corresponde, ¿verdad? Una expresión mixta que le corresponde, daba 1 como cociente más esta fracción ahora propia, que acabamos de encontrar que las fracciones parciales que necesitamos para que dé esa fracción propia son las siguientes. La que vale 3 sobre x más 1, más la b que vale negativo 2, así que en vez de decir más negativo arriba, por la regla del signo de la fracción cambia al frente y sería menos 2, y ponemos el 2 positivo arriba sobre x menos 2, más la c que acabamos de encontrar aquí, que es 2 por x, más la d, que habíamos dicho que era valía 1, ¿verdad? Lo habíamos encontrado por aquí, sobre ese trinomio cuadrático mónico x cuadrado menos 2x más 4, y esa sería, ¿verdad?, la suma de fracciones parciales que nos da aquella fracción impropia que nos daban al principio, ¿verdad? Donde fíjense que, claro, entonces teníamos estas tres fracciones parciales más ese 1 que era el cociente que yo obtenía al dividir este polinomio entre este polinomio por la división larga que aprendimos en el álgebra elemental y que le hicimos para cambiar esa fracción impropia a una expresión mixta, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver el método 2, que recuerden que es el de igualación de coeficiente, ¿verdad? Y recuerde que en ese caso, usted lo que hace era que igualaba el numerador de la fracción que usted quiere, de la fracción propia que usted quiere expresar como una suma de fracciones parciales, igualaba su numerador al numerador de la suma de estas tres fracciones parciales, pero en esta versión, ¿se acuerdan? Que nos teníamos agrupados los términos del numerador por potencias de la x, ¿ok? Así que ahora decimos, bueno, pues el numerador de la fracción que yo quiero expresar como una suma de fracciones parciales, que es esta, ¿verdad? La fracción propia, ¿verdad? Porque recuerde, claro, que después la fracción que yo quiero expresar finalmente como una suma de fracciones parciales es esta, que era impropia desde un principio, ¿verdad? Pero lo que tenemos que es añadirle ese 1 a esas tres fracciones parciales que estamos sumando aquí. Así que el numerador de la primera fracción, que es 3x al cubo, menos 11x cuadrado, más 15x y menos 34, tiene que ser igual a este numerador que está aquí, ¿verdad? Que es el numerador de la fracción que resulta de sumar estas tres fracciones parciales. Después que yo haya tenido esta versión, la transformo en esta otra, ¿verdad? O sea que sería x al cubo por a más b más c más x cuadrado
por negativo 4a menos b menos c y más d, más la x por 8a menos 2b menos 2c y menos d, y finalmente estos términos que no tienen x, menos 8a más 4b y menos 2d. ¿Okay? Bien, vamos a asegurarnos que esa es la ecuación que necesitamos por igualación. ¿Okay? Los coeficientes, esa es la ecuación que necesitamos. Vamos a ver que no hayamos copiado esto mal, ¿verdad? Y mucho menos que lo hayamos copiado mal aquí. Dice 3x al cubo, menos 11x cuadrado, menos 15x, menos 34 es igual a x al cubo por a más b más c. Muy bien. Más x cuadrado por 4a, menos b, menos c y más d. Muy bien. Más x por 8a, más 2b, menos 12, menos d. Y más negativo 8, más 4b, menos 2d. Muy bien. Pues fíjense que entonces, ya que tenemos esas dos expresiones igualadas, y fíjense que son dos polinomios, ¿verdad? Este es un polinomio y este es un polinomio, dice que son iguales, pues tiene que cumplir con las dos condiciones del polinomio igual. Primeramente tiene que ser del mismo grado, y efectivamente el grado de este es 3 y el grado de este es 3. Y entonces los coeficientes numéricos correspondientes a las mismas potencias de la x tienen que ser iguales. O sea que, ahora decimos, bueno pues, el coeficiente numérico de x al cubo en el polinomio del lado izquierdo de esa ecuación, que es 3, tiene que ser igual al coeficiente numérico de la x al cubo en el polinomio que está en el lado derecho, que es a más b más c, ¿verdad? O sea que tenemos esta primera ecuación de un sistema de ecuaciones que se forman, ¿verdad? Este 3, que es el coeficiente numérico de la x al cubo en el polinomio de la izquierda, va a ser igual a este coeficiente numérico de la x al cubo en el polinomio de la derecha, a más b y más c. El coeficiente numérico de la x al cuadrado aquí, que es negativo 11, tiene que ser igual al coeficiente numérico de la x cuadrado en el polinomio que está en el lado derecho, que es este que está aquí, menos 4a, menos b, menos c y más d. Este coeficiente numérico de la x a la 1, que es 15, tiene que ser igual al coeficiente de la x a la 1 en el lado derecho, que es 8a, más 2b, menos 12 y menos d. Y finalmente, el término constante que está en el polinomio del lado izquierdo, que es negativo 34, tiene que ser igual al término constante del polinomio que está en el lado derecho, o sea, el término que no contiene la x, que hemos agrupado aquí, menos 8a, más 4b y menos 2d. Vamos a asegurarnos, ¿verdad? 3 tiene que ser igual a más b más c. Negativo 11 tiene que ser igual a negativo 4a menos b, menos c y más d. 15 tiene que ser igual a 8a más 2b menos 12 y menos d. Y el menos 34 tiene que ser igual a menos 8a más 4b y menos 2d. Bueno, pues vamos a resolverla ampliando su matriz ampliada. Y resolvemos este sistema ampliando la matriz ampliada, no, escalonando la matriz ampliada, ¿verdad? Y resolvemos este sistema escalonando su matriz ampliada. Vamos a establecer la matriz ampliada de ese sistema, ¿verdad? Tenemos que aquí tendríamos que colocar, ¿verdad?, en cada fila de la supuesta matriz ampliada, tenemos que colocar los coeficientes numéricos y las constantes de cada una de las ecuaciones en la primera fila, los coeficientes numéricos y las constantes de la primera ecuación, una A, una B, una C y 0D, una, 0D y 3. En la segunda fila los coeficientes numéricos y la constante, ¿verdad?, de, que aparecen en la segunda ecuación, menos 4A, menos una B, menos una C